Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. Estamos con Javier Trimboli. ¿Cómo te va, Javier? Muy bien, Julia. Espero que vos también. Yo tengo un poco de sueño, pero bien. ¡Opa! Sí. Hemos vuelto a la costumbre que tuvimos en algún tiempo de Un poco sucio de hablar de un libro, una película, algo bien acotadito. Y en esta ocasión vamos a hablar de un libro reciente, del año pasado en verdad, pero reciente, ¿se puede decir? 2021. ¿2021 salió? Sí. Ok. 2 años, entonces. Reciente pero también, reciente, también, claro, claro. sí, por supuesto. Estamos hablando del libro de Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el quinto piso, episodios de política económica en los años de Alfonsín. Un libro largo, ¿no? Sí, largo. Pero que nos interesó pensarlo, nos interesó traerlo para darles vueltas, para discutirlo. Sí, sí. Me llama la atención que traigamos un libro tan reciente. Sí, total. Digo, hemos traído libros, Sí. Hemos hablado de Isidro Velázquez, Formas Prelusionarias de la Violencia, hemos por supuesto La Razón de mi Vida, hemos puesto libros, pero libros que ya se dejaron bañar por el paso del tiempo y por la criba del paso del tiempo, para decir son libros muy importantes. Este libro, reciente, sin embargo, uno sospecha que es un libro muy importante, ¿no? Muy interesante, muy valioso. Quizás no lo sea tanto cuando pase el tiempo, pero a nosotros sí nos interesa y nos parece que se puede pensar mucho con él. Juan Carlos Torre además nos interesa por su biografía, digamos, historiográfica, por decirlo de alguna manera, grandes textos sobre el peronismo, sobre el sindicalismo que hemos leído, pero además también interesa por su lectura sobre el alfonsinismo y además también pensando en la relevancia que ha tenido este libro, bueno, nada más ni nada menos que Cristina Kirchner ha hablado de este libro, que se lo regaló a Alberto, que se lo regaló a Massa, ¿no? En una cosa medio maligna de su parte. Entonces ahí también tomó otra relevancia, otra circulación este libro, ¿no? A partir de ahí se vendió un montón. Sí, se prendió un montón y se armó una suerte de misterio. Sí. ¿Cuál era el mensaje que había en ese regalo de Cristina Fernández de Kirchner a el presidente Alberto Fernández o a Sergio Massa de este libro? ¿Por qué este libro como regalo? A mi entender es un muy buen regalo. Creo que no lo leyeron, porque es muy largo. Son más de 500 páginas. Y yo diría solamente que es largo. Es maravillosamente reiterativo. Es como que es un libro quemón. Y que tiene poco charma, tiene poco encanto. No se habla de cultura. A mí me pasó, confieso, lo leí durante las vacaciones. Y en mi casa veían este ladrillo e intentaban ver de qué trataba y salían todos repelidos. Porque es como un libro, y entonces para mí pasó a ser, bueno, estoy a gusto leyendo un libro sin espíritu. Es un libro que habla de economía y de rosca intrigas políticas en el Estado, en ese desierto. Tiene algo gris. Tiene algo gris. Es un diario, por ende no es un ensayo, no tiene la voluntad de interpretar, sino más bien que tiene una hechura, que son notas, ¿no? Cartas que escribe a diferentes personas, escritas en el momento, al calor del momento. Juan Carlos Torres forma parte de la gestión económica del alfonsinismo, ahora contamos un poco más en detalle de qué se trata, y lo que está haciendo dejando memoria, claro, revisada, reescrita, tocada, tantísimo tiempo después, pandemia mediante, ¿no? 2020 dice que se puso a trabajar por las condiciones de la cuarentena en esto que terminó siendo este libro, ¿no? Entonces, bueno, es interesantísimo ese registro íntimo, en algún punto es una correspondencia privada, pero que a la vez nos habla de una gestión estatal. Bien. ¿No? Sí, hay algo del género del libro que es interesantísimo, ¿no? Sin duda es interesantísimo. Es un diario, como bien vos decías, Juli, pero es un diario, apenas dice en un momento que nació su hijo, claro, donde la vida personal no aparece, donde lo que aparece es su trabajo y la política. Es un diario, cuenta Juan Carlos Torres que durante el tiempo de su gestión, él comienza en la gestión en diciembre del 83, ¿no? En la Secretaría de Planificación del Ministerio de Economía, que tiene al frente a Juan Vital Zurril, que luego va a ser ministro de Economía. Cuando Juan Vital Zurril pasa a ser ministro de Economía, él también lo acompaña al quinto piso, y está hasta el 88. Fines del 88. Fines del 88, Se fines va del él. 89. Claro. Y después pasa a ser asesor de Angelos hasta que rompe con Angelos. Por lo tanto, es una larga
temporada, esta del quinto piso. Cuenta que cuando volvía a su casa lo que hacía era grabar, sobre todo grabar. A veces anotaba, pero después grababa cassettes contando lo que había pasado. Contando lo que había pasado y también contando lo que le contaron otros que había ocurrido. Quiero decir, Surruil se reúne con Alfonsín, Surruil se reúne con Grispun, que fue el anterior ministro de Economía, y les cuenta a Surruil, José Luis Machinea, Mario Broderson, Adolfo Canitrot, que es el grupo, ¿no? Es el grupo de académicos de la economía, académicos de la sociología, que han desembarcado en la gestión alfonsinista. Bien, entonces conversan. Algo más también, vos los decías, cartas que escribe a Silvia Sigal, cartas que escribe a su hermana, que están fuera de la Argentina, y a la vez también fragmentos de sus discursos. Claro. A mí me pasó, Juli, que tuvimos la oportunidad con el Roy Hora de entrevistarlo a Juan Carlos Torres en el año 93, y desconocíamos que él había sido, como él dice, el speechwriter de Alfonsín, claro, o el speechwriter de Surruil. Los discursos, porque le reconocen a él, que lo suman como sociólogo para que tenga una mirada de otro tipo, tiene buena escritura, entonces lo suman a él para escribir. Bien, entonces, claro, muchos de los discursos habían sido escritos, discursos que después aparte muchas veces no se leen, apuntes que finalmente no tienen mayor uso. Bueno, los vuelcan en el libro también. O toman cositas sueltas, totalmente, ¿no? ¿Te parece que empecemos por su entusiasmo? Dale. ¿Cómo decide sumarse de alguna manera? Que él no venía del radicalismo, ¿no? Hay un entusiasmo por la apertura democrática, un entusiasmo también con el liderazgo de Alfonsín, particularmente. Totalmente. Él no se exilia, él está acá durante la dictadura, a diferencia de quienes forman parte de su círculo de pensamiento, que son... Pues es que no, ¿eh? ¿No se exilia? Él está en Estados Unidos, Francia, Inglaterra estudiando. Mira. ¿No? Él se había ido a la Argentina en el 75 a estudiar y continúa estudiando en Europa. Mira, ¿y cuándo vuelve? Recién vuelve antes que estalle la Guerra de Malvinas. Ok. Elige un momento propicio. O sea, está acá todo el momento más de si se quiere, de campaña, pero previo a la campaña también, donde se está por abrir ese momento, claro. Pero de todas maneras me parece que hay algo sintomático en lo que acabas de decir, Juli, en el equívoco que en un punto compartimos, porque yo también lo dudé, porque Torre no nombra nunca lo suyo como un exilio. Claro. Simplemente lo nombra como el estudio. Afuera, claro. 1975, él decide continuar sus estudios de sociología en Estados Unidos, luego va a Francia, luego termina en Inglaterra. Claro. Bien. En un primer momento va a señalar, cuando para mí va a ser una temporada más breve la que iba a pasar, no en el quinto piso, sino fuera de la Argentina estudiando. Ahora bien, ocurre la dictadura militar, continúa estudiando fuera. Claro. Pero no nombra exilio. Claro. No hay destierro, no hay exilio, es otra cosa. Claro. Y sus dos compañeros sí, ¿no? Claro. Arico y Portantiero. Y tiene ese entusiasmo, ¿no? Digo, menciono estos dos porque él los menciona en el libro como parte de una discusión de aquellos que venían de la militancia política de los 70 hacia un entusiasmo nuevo con la democracia que se estaba abriendo. Bueno, se genera este entusiasmo. En todo caso, después decimos algo más respecto a esto de los 70. Y rápidamente empieza, es convocado por uno de estas personas cercanas a Surruil, si no me equivoco, es Adolfo Canitrot, ¿no? El que lo invita a participar directamente de la gestión. Desde el momento uno, ¿no? Totalmente. Y él decide sumarse. A ver, charlábamos recién con Karina y el libro da cuenta de uno de esos momentos en los que universitarios, académicos, se ven convocados por la política. Y deciden entonces hacer un paréntesis que no saben cuánto va a durar, paréntesis por el cual abandonan su vida académica, su vida de escritorio. En la emisión pasada hablábamos de Belgrano y esto tiene algo de eso. Y de repente abandonan y en un momento lo voy a decir, para afrontar la aventura de la gestión pública. Y afrontan la aventura de la gestión pública. Lo piensa, ¿no? Duda, dice que duda un poco, sí, claro, duda un poco, yo diría así. Y sobre todo después lo padece. Claro. La impresión es que... ¿Para qué agarré? Después dice, ¿para qué agarré? Claro. Me quiero ir. O sea, no queda nunca claro del todo, ¿no? Va a estar del 83 hasta finales del 88. No queda nunca del todo claro cuándo empieza a querer irse. Claro. Pero la impresión es que... Es muy rápido. Es bastante rápido. Pero ahora se queda. Claro.
Bien. Tengo acá anotado, él dice que lo que le dice Adolfo Canitrot para invitarlo es: necesitamos un sociólogo político que pueda contribuir a armar ideas sobre la sociedad que queremos. Wow. ¿No? Digo, muy del clima de esa época de lo que vamos a armar es algo nuevo, una sociedad nueva, ¿no? Nos tenés que ayudar a pensar eso. Digo porque es algo muy del espíritu de ese momento, me parece, ¿no? Lo que se abre es algo nuevo y tenemos que armarlo de cero. Muy convocante. Muy convocante. En un momento el juego va a hacer un chiste, va a decir que entre el equipo económico, tanto en planificación como economía, hablaban de su tarea como la tarea del largo plazo. Entonces Claro. llamaban como que era el asunto del largo plazo. Asunto del largo plazo que fue rápidamente, o yo diría, sin demasiado demora, comido por el día a día. Claro. ¿No? El día a día que le dejó poco tiempo ese largo plazo. Claro. Tengo acá anotado una grabación que hace el 27 de abril del 84, donde empieza diciendo: hoy comienzo mis grabaciones. Lo hago con el ánimo deprimido. Ya está deprimido el 27 de abril del 84, ¿no? O sea, duró muy poco. Sí. Sí, acá a mí me parece que vale para leer este libro, para contrastarlo con un libro otro interesantísimo que ha salido de Pablo Gerchunov, también sobre Alfonsín, que tiene en el centro Alfonsín. Acá Alfonsín es fundamental, pero no está todo el tiempo. Se llama El planiferio invertido. Ahora, para contrastarlo. Claro. ¿Por qué? Porque en este libro no hay primavera democrática. Toda el año, Argentina en 1985, toda la ilusión democrática, claro. Ese gran momento de Alfonsín, ese gran momento de la sociedad argentina, con lo que hoy hay una suerte de gusto por reconciliarse, gusto por reconocer. En este libro la impresión es que no hay primavera democrática. A mí me hace acordar, aparte de lo que, otro libro del cual tendremos que hablar en un momento, ya algo dijimos, cuando Juan Manuel Abal Medina se refiere a 1973 y el gobierno de Cámpora dice: para mí no hubo primavera camporista. Lo dice así. Claro. ¿No? En Conocer a Perón. Claro. En este caso, Torre no lo llega a decir, pero esto que vos acabás de señalar, 1984, ya está deprimido por lo que está pasando. Cuando la impresión es que está todo abierto para la democracia. Claro. Claro, es que tiene el ojo Torre muy lúcido, pero además porque era lo que le tocaba gestionar, que es la economía, ¿no? Que va a ser el gran tema de Alfonsín de principio a fin, y la deuda y el FMI. Y permanentemente me parece que también es esto que vos decías, ¿no? Que es un libro reiterativo, y me parece que va a estar a lo largo de todo el libro, es cómo hacemos para bajar esa ilusión tan grande, ¿no? Más bien, no hay primavera democrática, y no la hay porque todo el tiempo quiere justamente bajar a tierra esa primavera democrática. Y la tierra es que está todo mal, sí. ¿No? Como juega todo el tiempo con un plano de lo real y la ilusión. ¿No? Y Alfonsín montado en esa ilusión, y su trabajo como desde la economía es volverlo a tierra. Totalmente. ¿No? Como muy desesperanzador al mismo tiempo. Muy plenamente de acuerdo, ¿no? Hay una anécdota, ¿no? La cuenta Canitrot. Esto, que si no me equivoco, es el año 85. Entonces están viendo cuáles van a ser los parámetros de crecimiento de la economía. Entonces, desde economía le dicen a Alfonsín que puede ser un parámetro de un 4%, que es un montón. Un montón. Y Alfonsín dice: yo espero bastante más que eso. Entonces Canitrot dice: parece aquel que la casa se le está derrumbando y se quiere comprar un Rolls Royce. Claro. O sea, ¿cómo es esto? Claro. ¿No? Lo que vos señalabas, ¿cómo hacemos para esas ilusiones de todo lo que podía la democracia, ¿no? Una claro. democracia que nace con enormes promesas, la democracia se come, se cura y se educa, una democracia, no sé, que nace insuflada con un ánimo de la imaginación al poder, como si un ánimo del 68, todo lo puede la imaginación humana, claro. Todo lo puede la política. Alfonsín, que es un político que está convencido de que la política lo puede todo. Claro. Bien, que no tiene límite. Ahora, ellos están en la economía, y en la economía lo que ven es que desde el 10 de diciembre las cuentas están muy mal. Claro. Que la deuda externa es un problema fundamental, un problema insólito además para la cultura argentina y la política y la economía argentina, porque nunca había habido semejante deuda externa. Además, en las condiciones, ¿no?, en las que el fondo está obligando a negociar. Claro. A la vez también pobreza, condiciones económicas, sociales que limitan la imaginación política. Ahora, Alfonsín quiere darle rienda suelta a esa imaginación política. Acá se produce el choque. Claro. Te leo una cita, Javi, dice, también estamos en el 84 todavía, es decir, en un momento que uno diría muy para arriba para el gobierno. Sin embargo, dice así Torre: descartamos pues una maxi devaluación porque en Argentina falta un requisito indispensable para hacerla, que es contar con un gobierno en condiciones de desplegar una gran capacidad de represión. Es terrible la cita, ¿no? Porque, claro, para hacer lo que tendríamos que hacer, tendríamos que poder
reprimir. Y en este estado político de la Argentina, claro, 84 no se puede reprimir. Entonces, no solamente están atados de mano con la economía, sino además también con el momento político. Totalmente. ¿No? Nos tenemos que ir ya de este primer bloque. Seguiremos hablando de este extrañísimo libro. Nos vamos escuchando Destrucción de B8, cuyo álbum cumplió 40 años, nos dice Karina Arellano, fanática, luchando por el metal, y nos pide que nos pongamos de pie para presentar este tema, cosa que haremos en un momento. ¿Qué temas? Sonido Cultura, radio, conciertos, podcast. A continuación, hará uso de la palabra La Patria Archivera. el señor presidente de la Nación Argentina. La Patria Archivera. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Pero quiero advertirles que no se trata de un conjunto de medidas para resistir la crisis actual. Es mucho más. Es un plan de reforma profunda de nuestro sistema económico, cuyo objetivo es la reconstrucción y modernización de la Argentina. Nadie debe confundirse acerca de lo que comienza. Estamos sacudiendo todos los lastres que impedían que la Argentina se pusiera en marcha. Este plan no está concebido para resolver solamente algunos problemas actuales. La reforma económica será la herramienta para enterrar definitivamente un pasado que por décadas nos llevó de crisis en crisis. Por lo tanto, la apuesta no es mejorar algún índice. La apuesta es generar el despegue de la economía nacional. Por otra parte, si el problema económico no es resuelto, la vida política de la nación correrá sin duda serios riesgos. La convivencia pacífica, democrática y civilizada de los argentinos tal vez no tendría demasiadas esperanzas si la cuestión económica no fuera definitivamente resuelta. Que cada uno tenga conciencia de lo que está en juego. El plan de reforma no es para salvar un gobierno, es para salvar un sistema político, es para salvar un estilo de vida y también es para recuperar el orgullo y la ambición nacional. Nada de esto será fácil, pero hay que saber que fundado como está en sólidas bases técnicas, este proyecto además se nutre de moral. Y la moral en la economía quiere también decir cosas muy concretas. La reforma no es para que algunos vivan como si nada sucediera, mientras la inmensa mayoría de nuestro pueblo, y en forma particular, los trabajadores hacen el esfuerzo. Eso es una inmoralidad y no admitiremos inmoralidades. Habrá esfuerzo en consecuencia y castigo. El esfuerzo será de todos los argentinos. El castigo para los que sigan creyendo que pueden usar al país y a su gente para beneficio personal. El castigo será para la especulación, para los que creen que el dinero solo sirve para hacer más dinero. Estamos escuchando al entonces presidente Alfonsín, estamos en junio de 1985, es una cadena nacional que introduce la presentación del Plan Austral, que la va a hacer después el ministro de Economía Juan Zurril. Estamos en La Patria Archivera. Nos interesaba traer esta palabra de Alfonsín, primera porque de alguna manera, según cuenta Torre, ¿no?, es de las primeras veces, ya había habido una movilización el 26 de abril, en donde Alfonsín también tiene un discurso donde anuncia, ¿no?, la economía de guerra. Es un Alfonsín que está anunciando que se viene un periodo económico, un plan económico que no trae necesariamente buenas noticias en lo inmediato, ¿no? Digo, a diferencia de lo que había querido hacer durante el año y medio previo de vida política, Alfonsín por primera vez tiene que dar malas noticias, ¿no? Y de alguna manera Torre dice, este fue nuestro trabajo. Hacer que el presidente tome conciencia de que lo que viene es un plan de ajuste, ¿no? Que busca estabilizar la economía, dice acá, sobre sólidas bases técnicas. En todo caso, después decimos algo de eso, pero claro, está anunciando que no va a haber mejoras, ¿no? Y que en todo caso lo que puede llegar a ser una buena noticia es que va a haber castigos para quienes se hagan los vivos, o que, como dice el 26 de abril, el sacrificio va a ser entre todos y no solamente de los trabajadores.
Bueno, nos interesó traer esta pieza. Ujú. Habla mucho la lengua de Torre, ¿no? Ahora sí, me parece que está un poquito más permeado. Ujú. De hecho, dice que el discurso del 26 de abril, donde anuncia la economía de guerra, es un discurso más improvisado, que a él no le gustó nada. En cambio, este sí ya es un texto más armadito por la propia palabra de Torre. Ujú, ujú. Sí, sí, totalmente. Y es un texto que tiene un tono, que era el tono de Alfonsín, ¿no? Ujú. Un tono entre didáctico, calmo, moderado, hay algo de protector, Ujú. pero al mismo tiempo un protector que advierte, ¿no? Que pone el dedo, que agita el dedo. Un tono que era muy seductor, ¿no? Muy seductor. Cuenta Pablo Gerchunov que con su mujer discutían cuando lo veían a Alfonsín si lo miraba a uno o a otro, porque ellos están tan fascinados, como buena parte de las clases medias estuvieron fascinados por Alfonsín, que en el manejo que tenía de la cámara Alfonsín, daba toda la impresión de que los estaba mirando los ojos, ¿no? Que estaba mirando, y había algo en lo que se podía confiar. Ujú. Bien. Claro, este quizás es uno de los momentos, como vos decís, acá trae una mala noticia, ¿no? Acá trae una mala noticia. Hasta ahora no venía trayendo este tipo de malas noticias. Pero en Austral, que de alguna manera le da estabilidad al gobierno, ¿no? Sí, le da estabilidad y yo diría, Por un Juli, tiempo. para hacer un comentario, ¿no? Ahora hablamos un toque del plan austral, porque están, por supuesto, muy presentes en este libro. Este es un libro de Realpolitik. Sí, total. Es un libro que te habla de los límites para hacer política, de Claro. los límites de la economía. Límites que existen, sí. Límites que se pueden correr, tiene que haber un gran político Claro. para que se corra. Si no hay un gran político, esos límites no se corren. Estos límites te comen los pies. Tiene que haber un gran político y también tiene que haber una coyuntura de movilización, una coyuntura social, política, que permita ese movimiento. Lo digo de una forma, tiene que haber algo en la realidad que parece que pueda ser transformable. Claro. Bien. Había límites políticos desde el año 2003, sin duda había límites económicos que repercutían sobre lo político. Ahora también hubo determinadas jugadas con la política que permitieron correr esos límites, con una coyuntura beneficiosa. Bien. Sí, ya que traes el 2003 me atrevo a meter una cosita, que es que, bueno, acá Alfonsín mete la palabra moral, ¿no? Hablando de economía, quizás menos el lenguaje político, ¿no? Pero Sí. el tema moral aparece mucho. ¿Cómo decirlo? Este libro, la visión de Torre, y creo que efectivamente hay algo del alfonsinismo que fue así, hay una división tajante entre economía y política, como si no se trataran de la misma cosa, ¿no? Quiero decir, aparecen como dos esferas separadas quirúrgicamente, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que, claro, post-2003 uno dice, eso está más mezclado, está más manchado. Kirchner tiene la economía en la cabeza todo el tiempo y hay una decisión política muy fuerte sobre la economía. Acá aparece, como dice Alfonsín, sólidas bases técnicas, ¿no? La economía aparece más como una cuestión técnica, de técnicos, mientras que el cuerpo político tiene una distancia. No sé, quizás ahí hay una de las claves por las cuales Cristina recomendó el libro Alberto. Sí, sí, claro. Ahora volvemos a esto de Cristina, pero yo pienso que tal cual. Está muy escindido al interior del libro el político del científico, ¿no? Yendo a lo de Weber. Está por un lado el político, Claro. que el político, ante todo, tiene que ser responsable. Puede prometer, pero puede prometer con responsabilidad. Y está el científico, que tiene ante todo como cuestión la verdad. Ellos, en tanto científicos, académicos, ligados plenamente a la economía, tienen una verdad que nadie quiere escuchar. Nadie quiere escuchar que económicamente estamos ahogados. Es el año 1985 y ya empiezan a hablar de la hiperinflación que se viene. Ujú. Ya está, se viene la hiperinflación. Ya en el 85 están hablando de eso. En un momento es genial. Hablan en el 84 con Trócoli, le cuentan cuál es la situación. Parece conmovido Trócoli, ministro del Interior, por la situación. Sin embargo, dice, bueno, ahora tenemos el plebiscito por el tema del Beagle y con eso solucionamos. No, claro, el político que confía en lo que puede, pero escindido un momento, una esfera de la otra, ¿no? Claro. Ahora, Juli, una idea, y volvemos a hablar del plan austral. A mi entender, hay algo que también muestra este libro, y lo muestra sin querer. ¿Qué muestra sin querer? Estos hombres, ¿no? Torre tuvo 7 años fuera de la Argentina, parecen convencidos de que en el norte hay amigos. Claro. De que en el norte hay amigos. De que el FMI es un amigo, finalmente. Está hecho también de muy buenos técnicos, como quieren ser ellos. Por lo tanto, que no hay una enemistad Claro. con el imperialismo. Ujú.
que ese es un viejo discurso. Acusan a Greenspan de estar inspirado en ese discurso. La moratoria de la deuda es un delirio de Ubaldini y no tiene ningún sentido. Ellos son técnicos y confían que en el norte hay amigos. Ahora, y esto es genial del libro porque se atreve a mostrarlo, eso que suponen que son amigos, disparan munición gruesa. Claro. Disparan munición gruesa y lo que quieren es un ajuste brutal. Ellos quieren moderar ese ajuste, que sea un ajuste positivo, dicen. Bien, lo que se van enterando es que esos amigos no son tales. Hay un momento genial de Canitrot, donde Canitrot tensa una relación con el fondo, porque tiene orden de tensar la relación con el fondo, ¿no? Se va postergando el acuerdo, tensa la relación con el fondo, y después tiene una reunión con altos funcionarios de economía del gobierno de Estados Unidos. Pero de inmediato tiene la reunión. Ya estaban enterados de lo que había pasado en la reunión con el fondo. Y le dicen una serie de cuestiones, bien, para que active la buena relación con el fondo. Dice, si teníamos sospecha de que existiera un imperio, he comprobado que el imperio existe, es este. Bueno, eso también me parece que fue un mensaje de Cristina. Tiempo desarticulado, tiempo descoyunturado. Estás escuchando Un poco sucio, un espacio para asaltar la historia en tiempos fuera de quicio. Seguimos en Un poco sucio conversando alrededor de este gran libro de Juan Carlos Torre, Diario de una temporada en el 5º piso, y nos habíamos quedado en el Plan Austral. Y voy a decir, gran, feo, monstruoso libro. O sea, es gran libro porque los grandes libros de la cultura argentina son medio monstruosos. Claro. Y este es un libro medio monstruoso. Eso nos gusta, ¿no? Claro. Que sea un libro monstruoso, que no sea un libro fácil. Claro. Que sea un libro, esto que vos acabas de leer. O sea, para hacer lo que deberíamos hacer necesitaríamos tener como un cálculo económico, un cálculo sencillísimo. Para hacer lo que tendríamos que hacer necesitaríamos una gran represión. Y no podemos hacerlo porque no tenemos esa gran represión. ¡Brutal! Brutal. Y hay algo ahí que ronda la cultura argentina. Ajuste y represión. Sí, es un diario de un malestar también, ¿no? Sí, o sea, sí. Vos decías antes, es un libro realpolitik, es un libro que exuda internas, ¿no? Que se queja que todo el tiempo, lo que vos contabas recién, ¿no? Que una reunión del FMI ya lo sabían, apenas salían de la reunión, otros ya sabían lo que había pasado. El off, ¿no? El off, que todo el tiempo salen los diarios las reuniones que tuvieron. Nos enteramos por Dante Caputo que Greenspan piensa de nosotros que somos todos unos tecnócratas vendidos a la patria financiera. Buenísimo. Así, Sí. lleno de esas cositas. Pero pensaba cuánto de esto que nos gusta leer tanto también no habla de una política que ha devenido en eso, ¿no? Una política de palacio, una política de interna. Se ha reducido tanto la política al palacio y a la cosita de la chiquitita de la interna en los últimos años, que de alguna manera hace sentido con este libro. Por lo menos no recuerdo haber leído movilización en este libro, ¿no? Y que la hubo y muy importante en estos años. Él va a algunas, las ve. Pero digo, no constituye algo que No. tuerza. Digo, la política parece estar en el 5º piso, ¿no? El 5º piso, la Casa Rosada, va por ahí. Sí. Y hay un encierro de la política, me parece, en este libro, que de alguna manera dialoga un poco con este precedente. No sé. Totalmente, totalmente. Bien, perdón, dato. Diciembre de 1984, inflación de 19,6% mensual. Terrible. Diciembre de 1984. Marzo de 1985, ronda el 30% de la inflación mensual. Y una sociedad que parece estar acostumbrada a tener reflejos, ya acostumbrados a vivir con inflación y, dice el texto, dice Torre, una puja distributiva entre los distintos sectores para ver quién se queda con mayores tajadas ante esa situación. Alfonsín, como un manirroto que Cede. facilita y da aumentos salariales todo el tiempo, Cede, da aumentos salariales claro. y ellos agarran la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que están sabiendo es que si eso sigue por ese camino, se va a la hiperinflación y fracasa. A ver, lo más a veces, vos decías, está escindido el mundo de la política y la economía. Hay un momento que parece unirse por un puente. El puente es este. Si la economía fracasa en una hiper, en ese momento corre peligro la democracia. Claro. Corre peligro la democracia. ¿Por qué? Porque el gran enemigo que tiene la democracia, que dice el texto, son los militares, tomarían fuerza para poder efectivamente lanzarse sobre ella. Por lo tanto, no podemos fracasar en este momento. Ahí hay un puente. Ujú. El gran éxito del Plan Austral, para él, más que económico, es haber garantizado el primer estadio de la democracia en Argentina después de la dictadura, ¿no? Ahora, también llama la atención, y en todo caso ahora vamos un poco más a lo preciso, pero hay algo de un determinismo muy fuerte en Torre. Quiero decir, no hay alternativa. Lo que hay que hacer es esto, así que lo que hay que hacer es un ajuste,
normalizar, estabilizar la economía, ¿no? Pareciera no haber alternativas al programa que están proponiendo ellos. Y eso me parece que también dialoga un poco con el presente, ¿no? La idea de que el camino es uno y no se puede... Con el presente 2023. Exacto. Bien, sí. Hay un momento en donde habla de esta desorientación de Alfonsín y dice, nos quisimos agarrar la cabeza en el momento que nos enteramos que estaba conversando con Fidel Castro y que la idea era mandar al FMI al demonio. Quiero decir, más allá de lo simbólico, de efectivamente un Alfonsín que está a veces como bola sin manija, la idea de que lo que hay que hacer es esto, ¿no? No se puede pensar otra alternativa. Bueno, ahí me generan dudas. Sí, es un temón, porque al mismo tiempo, Juli, uno va a ver, es un temón también por la ilusión que el propio Torre tiene con Alfonsín. Quiero decir, a Torre no le gusta la palabra derrota. Torre dice, lo que vivimos en los 70 no fue una derrota, porque en los 70 nos habíamos equivocado. Ahora, vos agarrás radiografía, años 1984 y 1985, esta es una sociedad, sus clases populares han sido brutalmente derrotadas, empobrecidas. Se les ha sacado, o por lo menos se les ha intentado extirpar el nervio político, sin lengua política, una lengua política empobrecida, con cantidad de dirigentes sindicales presos, cantidad de dirigentes sindicales que fueron desaparecidos. Por tanto, ha habido una derrota con la desindustrialización. Sí, claro. Por lo tanto, ¿con qué sujeto podés llevar adelante una política alternativa, distinta, otra? Claro, el tema es que él no se pregunta nunca por el sujeto. En todo caso, para Torres es una cuestión más bien de fatalidad económica y punto. Ahora, la impresión es que es una coyuntura, no sé, yo tengo esa impresión sobre esos años, que era una coyuntura cerrada. Claro. Que por más que uno pataleara, la impresión es que estaba todo jugado, porque estábamos tomados por la derrota. Otra cosa es después de los 90 y después del 2001, porque ahí surge algo efectivamente nuevo, ¿no? Y hay una vitalidad del movimiento de masas que es nueva. Acá tengo mis dudas. Sí, y para sumar, ¿no?, a esta conversación, también lo que me genera dudas es que, ¿cómo decirlo?, parece haber en Torre un señalamiento de que el plan que ellos proponían, económico, técnico, no haya funcionado, es culpa de la política. Claro. Ahí también me empieza como a generar como cierta incomodidad el argumento, ¿no? Sí, quiero decir, si políticamente se hubiese sostenido eso que ellos proponían con la autoridad, como ellos proponían, porque también ven problemas de eso en Alfonsín, ¿no? Alfonsín que le da el cargo de ministro a Zurril, pero ya inmediatamente le mete un presidente del Banco Central para debilitarlo, ¿no? Como esos temas políticos, claro. Y en esos trastabilleos de Alfonsín y de la política en general, de la Unión Cívica Radical, ellos ven un problema para su plan económico. Me genera duda también pensar que es solamente un problema de la política, que eso no haya funcionado, ¿no? Totalmente. Ahí para decir dos cositas del plan austral, pero ya estamos ahí rondándolo. Básicamente el plan austral es una política de shock, congelamiento salarios, congelamiento de precios, no se emite más dinero. El Estado se tiene que sostener con lo que el mismo Estado produce, si no se cae. Acuerdo con grandes empresarios para ese congelamiento. El visto bueno del Fondo Monetario respecto a esta política. Bien, por lo tanto está como blindada esta política por un lado y por el otro, con un respaldo del propio Alfonsín, lo escuchábamos, que en esa hora tiene una altísima escucha en la sociedad y da buenos resultados. Con la inflación, ¿no? Con la inflación. Básicamente el tema es bajar la inflación. ¿Cómo se baja la inflación? ¿No? Decíamos, había trepado casi al 30%. ¿Cómo se baja la inflación? Hay un momento notable donde lo estábamos repasando, cuando el 5 de agosto Zurril da un discurso donde cuenta que se ha bajado la inflación. Se ha bajado había oscilado entre el 25 y el 30 y se bajó al 6,2. Entonces gritan luego del mensaje, hemos bajado la inflación. Bien, entonces dice, al leer las primeras páginas donde se ponía el acento en la caída de la inflación, Juan Zurril y José Luis Machinea se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar por bajar la inflación. ¡Wow! Yo creo que no sería muy distinto hoy si se bajara. Yo lloro. Sí. No, si bajamos al 2%, ¿te imaginas 2% en julio? Lloramos todo. Al obelisco. Sí, y bueno, claro, hay mucho de eso, ¿no? El plan austral, decíamos, junio del 85, y es un año de gracia, un año y medio.
Un poquito menos, me parece. Poquito menos. Poquito menos porque, a ver, primero, son las elecciones de octubre, Claro. de noviembre, de los primeros días de noviembre del 85. Al radicalismo puede ganar las elecciones. Alfonsín le va a decir en un momento a Surril, le va a agradecer, le va a decir, a usted le debo todo. Le debo todo porque si no, no ganábamos las elecciones del 85. Claro. O era un papelón lo que nos ocurría. Se ganan las elecciones del 85 porque hay un buen clima social respecto a lo que está logrando el Plan Austral. Claro. ¿No? Que también implica el cambio de moneda, bueno, eso es más obvio. Ahora, eso se sostiene poco. ¿Por qué? Porque lo que vos señalabas, dice Torre, desde la política suponían que este plan era un plan que se podía sostener, que era necesario por poco tiempo. Claro. Que, luego de 3 meses, 4 meses podemos aflojar la negociación por los salarios para volver, ¿no?, y aflojar con las altas tasas de interés, volver a lanzarnos por la senda del crecimiento. Se apresuró tanto ese camino hacia la senda del crecimiento que el plan empieza a hacer agua. Y nuevamente, en marzo del año 1986, ya empieza a haber de vuelta inflación. Empieza a haber una inflación creciente nuevamente. Claro. Diría esto, Juli, por lo que vos planteabas. Claro, Alfonsín está pensando la economía, la piensa poco. Piensa Alfonsín que es posible volver al estado de bienestar del 45 al 75. Piensa que es posible volver a una economía redistributiva, una economía de pleno empleo, sin mayores dificultades. Y Alfonsín tiene un norte político, que es construir el tercer movimiento histórico, ese panpopulismo, así lo definió una vez José María Rosa, ¿sí?, ese panpopulismo, y convertirse él en un líder, Claro. bien, que esté a la altura de lo que había sido en su momento Perón. ¿Para eso qué necesita? Y para eso necesita otro trato con los sindicatos. No puede ser tan solo reducción del gasto, no puede ser tan solo congelamiento. Claro. Tiene que haber algo más. Bien, ahí hay una iniciativa política que encuentra un límite en la economía. Quiero decir, el límite no estuvo del 85, pero sí estuvo ¿cuándo? En el 87. Claro. ¿No? En las elecciones de septiembre del 87, cuando ya la inflación empezó a recrudecer, ya no hay forma de pararla, y esa inflación daña a las clases trabajadoras y sobre todo a un componente nuevo, los trabajadores precarizados, los desocupados, los pobres. Sí, lo que me pregunto es si esta ceguera que la acusa a la política, Alfonsín, pero insisto, también a su entorno, al radicalismo, no es una ceguera también de ellos en el sentido ya no técnica, ya no de números, sino de los efectos que eso produce. Claro. ¿No? Porque el 89, los saqueos del 89, por supuesto, son consecuencia de una hiperinflación, pero el programa que ellos proponían, aún controlando la inflación, tampoco resolvía la situación social de lo que estaba sucediendo, ¿no? No sé, son preguntas... Sí. Está bárbaro, tal cual. Una y otra vez parecen convencidos de que lo que están buscando es un ajuste moderado, un ajuste que no necesite el camino de la hiperinflación para volverse inevitable y duro. No gustan del lápiz rojo de Angelos, tampoco gustan de la tierra arrasada que permite que Menem produzca, ahí sí, sobre el ajuste que se produjo en los hechos, un cambio estructural de la economía. Uh-huh. La impresión es que quieren ir por un camino más lento, más tibio. Claro. Bien, más lento, más tibio. Ahora, está jugado todo esto ahí. Perdón, una cosita, Juli, que me parece encantadora. Sí. Principio del 86, Alfonsín tiene un proyecto de vuelta a la política. Alfonsín se cree que es un gran genio político. Y entonces tiene el proyecto de la Segunda República. Además, ¿qué pasa? Cuando Alfonsín ve que el ánimo social empieza a decaer, no lo soporta. Entonces, ¿qué saca de la galera? Un conejo político. Vamos todos ahora acá. El nuevo es Segunda República y, dentro de la cantidad de temas de la Segunda República, traslado de la capital a Viedma. Entonces se reúne con el Gabinete de Economía y les cuenta el proyecto. Queremos trasladar la capital de Buenos Aires a Viedma. Ya la inflación estaba creciendo, de vuelta. Ya estamos, ¿no? Marzo del 86. Se agarran la cabeza. Dicen, no, es una locura, le dicen. ¿Cómo, si no tenemos plata para nada? ¿Cómo vamos a cambiar la capital? No tenemos cómo hacerlo. y de repente como que se suman más. Y en un momento Alfonsín, que es delirante, en un momento dado Alfonsín salió al paso del debate y dijo, bueno, votemos. Resolvía todo con eso. Bueno, votemos entre nosotros a ver qué hacemos. Y por supuesto, se cuadran y votan a favor, aunque claro. Torre, Surruil votan en contra. Canitrot es el único que vota a favor. Ah, mira. Ahora, volviendo a lo que vos decías, a Horacio González le encantaba el traslado de la capital a Viedma.
En ese entonces le encantaba. Y sí, claro. Porque él decía, de lo que a muchos creen que son cortinas de humo, nace la política. Claro. De corazonadas, arrestos. Bueno, no dan los números. En un momento, claro, la risa de Torre, que es muy maligna, que es un académico, que dice que estoy haciendo acá. Una temporada es una temporada en el infierno, es Rambo, es un infierno esto. ¿Por qué decidí esto? Bien, en un momento compara, dice, mientras que Brasil, ¿no?, cambió su capital a Brasilia y tuvo un genial arquitecto, ¿no?, que fue Oscar Niemeyer, de los arquitectos modernistas más importantes, nosotros teníamos a uno que se llamaba Basigalupo, que no había podido construir una casa. Tremendo. Entonces uno dice, wow, Claro. fue un gran... O sea, estoy de acuerdo, se ensañan desde la economía, pero al mismo tiempo también fue un gran político Alfonsín. Uno termina de leer Claro, este libro y dice, no, no fue un gran político. no, claro. No, para nada. Es como el otro lado de la moneda del de Gerchunov. El otro lado de en la ese moneda. Y tenemos un segundo. sentido. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, hay una que es genial, y esta es para alquilar balcones, ¿no? Alderete, contá vos. Si querés. Contalo. Sí, perdón, pasa que uno se entusiasma. Claro, en estas genialidades políticas de Alfonsín, se le ocurre, a principios del 87, antes de Semana Santa, antes del levantamiento a cara pintada, se le ocurre aliarse con el sindicalismo de los 15. Sindicalismo de los 15, digamos, CGT Sopardo de la época de la dictadura. Claro. La colaboracionista, digamos, con algunos nombres que se han rebosado. José Rodríguez Mata, de los 15, enfrentado a Gualdini. La impresión es, ok, si nos aliamos con los 15, luego de haber intentado hacer la ley Mucci, Claro. de reordenamiento sindical, de transparencia sindical, de democratización, nos aliamos con lo peor del sindicalismo. ¿Quién está en el fondo de todos ellos? Está Triaca. Claro. Cavalieri también, ¿no? Triaca, Cavalieri, Juan José Zanola. Lo peor del sindicalismo, todos peleados con Gualdini. Se alían con ellos. Creyendo que eso es una... Alderete es un representante de ellos, digamos. De- Es quien ellos proponen. Proponen, en verdad, primeramente proponen a José Rodríguez, claro. José Rodríguez no funciona, entonces después va Luz y Fuerza Claro. con Alderete. Ahora, claro, de repente ellos dicen, nosotros somos Ministerio de Economía, todos tipos formados, académicos. Estudiando y de afuera. repente nos encontramos con el que el Ministerio de Trabajo están... Bueno, pase si hubiera estado Gualdini, llegan a decir. Ahora, está lo peor del sindicalismo, que obviamente nos va a bochar todo lo que Todo, propongamos, claro. porque lo que va a querer es competirle a Gualdini desde el gobierno. Claro. Desastre. 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 Y además había un pensamiento político atrás de eso, que era elecciones legislativas ese año, enfrente Cafiero, era quitarle un poco la base peronista trabajadora a Cafiero. Supuestamente José Rodríguez se baja porque Cafiero le dice no te subas. Claro. Bien, pero la idea era quitarle base peronista Que a tampoco Cafiero. funcionó eso, digamos, porque las Desastre. elecciones pierden. Triunfa Cafiero y Cafiero después tiene un chiste está buenísimo. Cafiero después se reúne con Alfonsín y en un comentario al margen dice, le tengo que agradecer que nos haya sacado de encima a toda esa runfla de los 15 porque no sabíamos qué hacer. Unos piantabotos bárbaros. Buenísimo. 1 de julio del 87 deja de grabar. Deja de grabar. Deja de grabar porque lo dice así. Grabar, esto es escucharme hablar en voz alta, se ha vuelto psicológicamente cada vez más difícil. La desazón que me produce nuestra experiencia en el quinto piso se refleja en el tono lúgubre de mi voz que me resulta insoportable. Ya está. Suficiente. No, y quería leer un pedacito donde dice octubre de ese año, es decir, ya no graba más, le presentan la renuncia, el equipo económico, a Alfonsín. ¿Octubre, perdón, de qué año? 87. Varias veces le presentan la cantidad, renuncia. sí. Que Alfonsín dice, ¿cómo me va a abandonar, Juan? Entonces, bueno, retiran la renuncia y dice Torre. Y Juan entonces da marcha atrás, vuelve sobre sus pasos, retoma su lugar en la cámara de torturas y con él también lo hace cada uno de los miembros de su equipo. O sea, él. La cámara de torturas en el año 87, ¿no? Qué También fuerte. Cámara de torturas, año 87. Decirlo así, y bueno, es el terrorismo de Estado vivido por los académicos del Ministerio de Economía. Tremendo. Ahora, también este es un libro que habla del fracaso de la socialdemocracia en Argentina. Total. Fracaso de la socialdemocracia. Ya está, la socialdemocracia fracasó. Total. Cafiero también fracasa. También, claro. Porque esto es lo interesante. Cafiero se lo morfa Menem en las elecciones del 88. Claro. Y para Torre ese es el golpe mayor. Leo. Ayer hubo elecciones internas en el PJ.
¿no? Julio del 88. Se impuso la fórmula Carlos Menem de Eduardo Duhalde al Antonio Cafiero Juan Manuel Azota por 53,4 a 45,8 de los votos. En un veredicto que muchos compartimos, el diario Jornal do Brasil de Río de Janeiro consideró que la elección de Menem hizo andar hacia atrás la máquina del tiempo. Ya está, para el sueño modernizador, para el sueño reformista, para el sueño tecnocrático de esta gestión, Menem es la vuelta a la barbarie. Digo, el fracaso de la socialdemocracia argentina en el plano de la economía y en el plano de la política. La impresión es que un fracaso se lleva al otro con él. Y ambos confluyen. El libro da cuenta de eso, ¿no? Bueno, hemos llegado al final. Bueno. ¿Querés decir algo más? Hablar de un poco más de este libro que tiene tantas cositas. No, que es el libro que vale la pena leer, sin duda vale la pena leer. Lo último, Surril se negó, ¿no? Surril siguió siendo amigo de Torre, Surril se retira de la vida pública, era detestado Surril, no había quien no lo detestara casi a final de los años 80, y cuando Torre le da a escuchar los cassettes, y Surril le dice, no lo publiques. No lo publiques. Y durante la pandemia se ve con Surril, y Surril le reitera, no lo publiques, y dice, mira, yo tomé la decisión de publicarlo, porque también este es un tema interesante. ¿Quién se anima a publicar lo que ocurre adentro del Estado? Que como bien vos decís, Juli, probablemente ocurra más en momentos de repliegue de masas o de derrota de masas, por más que Torre no la viera. Pero la impresión es que hay algo de la máquina del Estado que produce esto. Sí, claro. ¿No? Que produce esto. No me acuerdo cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación con muchísimo gusto, y de los mejores años de mi vida, año 2005, 2006, y una vez Alberto Silioni, actualmente al frente de la Dirección de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, nos explicó algo básico. En política hay que comerse sapos. Y cuando uno está en el Estado, se come muchos sapos. Bueno, el tema es que hay algo de los sapos que si la cuenta final da para bien, no te ingestan, te los comes. Si da para mal, es una sala de tortura. Hemos llegado al final de este episodio y como revés de todo lo que estuvimos hablando, pero a la vez conviviendo con eso, vamos a escuchar una canción del año 87, Agujita de Oro, de la Mona Jiménez. Fantástico. ¡Opa! ¡Ay, ay, cosita buena! ¡Ay, no! Fue una producción del Ministerio de Cultura.